Buenas, mi nombre es Alexander Leal y en este caso le vamos a hablar sobre la transmisión por fibra óptica. La fibra óptica resulta interesante porque toma un concepto muy antiguo de la manipulación de luz. No es otra cosa más que la utilización de los espejos de los egipcios en Asia antes de Cristo, que lo usaban para la manipulación de luz hacia las pirámides. Y ahora esa tecnología la estamos utilizando para la transmisión de datos por fibra de óptica. La fibra óptica es usada por muchas empresas, compañías de telecomunicaciones para transmitir señales telefónicas, comunicación de internet y señales de televisión por cable. Pero debido a su alto costo, se ha hecho difícil para el consumo de hogares. Pero al pasar el tiempo, su costo y hay otras técnicas que no son tan costosas que ya se han aplicados en los hogares. La fibra óptica como tal está compuesta por varios componentes o formado, como queramos llamarlo. La fibra óptica, el primer elemento que vemos en la fibra óptica es el elemento central y eléctrico. Ese lo tenemos aquí, el primerito, dice elemento central y eléctrico. Este elemento central, que no está disponible en todo tipo de fibra óptica, es un filamento que no conduce electricidad y eléctrico, cuya consistencia de cable, entre otras cosas, es el que lleva la separación de la fibra, por decirlo así, sirve como conductor. Después tenemos el hilo de drenaje de humedad. El hilo de drenaje de humedad, como se denota en esta oportunidad, su fin es que la humedad salga a través dejando el resto de filamentos libres de humedad, o sea, mantener siempre el filamento seco. Después viene la fibra, que ahí por donde viaja en modo zigzag, que más adelante le explicaré, el rayo de luz de la comunicación por fibra de óptica, tratando así también la refracción y la reflexión, que con ayuda de esos fenómenos ayuda a la comunicación a viajar más rápido y tener un bando de ancha más amplio. Luego tenemos de la fibra luces de buffer, se llama. Los luces de buffer no somos otra cosa que un pequeño tubo que recubre la fibra y a veces contiene un gel que sirve para el mismo fin, haciendo también de cada capa oscura para los rayos de luz no se dispersen hacia afuera. Como decir que es como la cápsula negra, para que cuando tapamos así un lego, un bombillo, esto lo que estamos haciendo aquí, eso es lo que hace el OCE, para que la luz no salga hacia afuera. Después viene la cinta de Miller. La cinta de Miller es una capa de poliéster fina que hace muchos años se usaba para transmitir programas a PC, pero en este caso solamente es un error de un aislante. Después viene la cinta antiflama, es un cobertor que sirve para proteger el cable del calor. Hilo sintético de Kevlar o de Kevlar. Estos hilos ayudan mucho a la consistencia y protección del cable, teniendo en cuenta que el Kevlar es muy buen infugo, además de soporte de extendimiento de sus hilos. El otro es hilos de desgarre. Son hilos que ayudan a la consistencia del cable. Después viene la vaina, que es la capa superior del cable,
que proviene del ambiente y constancia del conjunto que tiene en su interior. Esta es la composición como tal de una de las formas de la cable de fibra óptica. Hay varios tipos de cables que no necesariamente están compuestos por estos mismos cementos. Ahora le vamos a explicar cómo viaja la luz sobre el cable. Podemos en este momento observemos la fuente de luz, está la refracción, reflexión, haz de luz, fibra y la cobertura. Estos cables como tal nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, a tener menos pérdidas. ¿Por qué? Porque no es como el cable coaxial, que dependiendo del tamaño del cable tenemos una resistividad, o sea que tenemos pérdida, tenemos caída de tensión también y caída de datos, y por lo tanto tenemos pérdida. A cambio, con la fibra óptica tenemos un muy alto bando, una gran tamaño de banda ancha para la transmisión. En este caso, el fenómeno que sucede dentro de la comunicación de fibra como tal será la refracción y la reflexión. La reflexión es el cambio de dirección, ¿verdad?, que lleva las ondas cuando pasan de un medio a otro. La reflexión también es el cambio de dirección de la onda, pero hacia el origen. Esto sería lo que sucede cuando nos miramos en el espejo, ¿verdad?, que lo vemos al revés, ¿verdad?, pero ahí está el origen, será la salida en este caso. Sin la reflexión como tal no nos podríamos ver. Eso es lo que el funcionamiento o cómo viaja la luz sobre la fibra. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, que no viaja linealmente, sino en forma así sea rebotando por el cable. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la fibra óptica? Hay dos tipos de cables que se utilizan, una a larga distancia y otra a una corta distancia. Estos se llaman monomodo. Se transmite solo a la luz por el interior de la fibra. Tiene un alcance de transmisión de 300 kilómetros en condiciones ideales, siendo la fuente de luz un láser. O sea que este monomodo es bastante potente para las conexiones de larga distancia. A cambio de multimodo se pueden transmitir varias haces de luz por el interior de la fibra. Generalmente su fuente de luz son diodos de baja intensidad, teniendo distancias cortas de propagación de 2 a 3 kilómetros. Son mucho más baratas y más fáciles de instalar. ¿Qué quiere decir este multimodo y monomodo? Su grandes diferencia es que el monomodo es de larga distancia, pero viaja una sola transmisión. En cambio, el multimodo transmite varios haces de luz, pero a una corta distancia. Tipos de conectores. Como vemos en la imagen, los tipos de conectores son FC, LC, FDDI, SC, Mr. Array, el duplex y el CT, ¿verdad? El FC, que se usa para la transmisión de datos en las telecomunicaciones, siempre se utiliza en las telecomunicaciones, es el que se utiliza para las conexiones, por ejemplo, de CanTV AVA, que sus comunicaciones por satélites de microondas de punto a punto son conexiones que van transmitidas por fibra a la conexión de internet. Pero los hogares, a diferencia que en los hogares lleva cobre. A una cosa para complementar, la diferencia entre cobre y fibra óptica a la hora de manipulación. El cobre o el pretensado, en este caso, que se utiliza para internet, es más resistente, más manejable, menos sensible a ruptura, a diferencia a la fibra. La fibra óptica es muy sensible a la hora de manipulación, porque tan solo demorar el cable, haciéndole un esfuerzo máximo, se puede reventar la fibra, a diferencia del cable UTP.
y la diferencia de costos también es bastante considerable. Tenemos el otro cable que es el DFDDI, se usa para las redes de fibra óptica. El otro es el Array o LC, que se utilizan para las transmisiones de alta intensidad de datos. Después viene el duplex. El duplex se utiliza para transmisión de datos también. Después viene el CT o el EVFOC, se usan en redes de edificio en sistemas de seguridad. Estos cables son más que todo por depender de la utilidad que le vamos a utilizar. Después vienen otros tipos de conexiones, otro tipo de navegación de la luz, por decirlo así. Viene siendo el láser, es el más potente usado en el cable monomodo, ¿verdad? Que es el que utilizamos para larga distancia. Después viene el LED, que son baratos, no tienen mucha potencia y se usan en los cables multimodo, ¿verdad? Y lo último es la tarjeta de red, donde entra la conexión. Además de darnos la interfaz de conexión, son los encargados de convertir los impulsos de luz en impulsos de esta manera. Los impulsos de luz, o sea, en este caso se dice que los impulsos de luz, ¿verdad? La luz viene siendo 1 y la oscuridad 0, y ahí es donde se convierten los números binarios, que serían 0 y 1, que es como se transmite en la computadora, así como transmite el cable UTP, que transmite 1 y 0. Claro, pues las conversiones son distintas. Ventajas y desventajas del cable de fibra óptica. El alto ancho de banda, una de las ventajas es el alto ancho de banda que se lo dio anteriormente de transmisión, depende de la capacidad del procedimiento de emisor y resistor más que el del medio. ¿Qué quiere decir esto? Que además que el cable es caro, los componentes que utilizamos para transmitir por fibra óptica también son bastante costosos. Por eso que son muy pocas o contadas las empresas que utilizan la fibra óptica. Tiene multiprotocolo, trabaja por TCP/IP, CSSI, entre otros. Es cableable, muy segura, ya que hay manera de acceder a los datos de transmisión sin romper la fibra. Depende de la utilización, si es interno o externo. El cable es muy liviano y se corroe poco. Se corroe por poco también por su componente, que viene siendo de plástico, vidrio, y no es cobre, o no es tan robusto, por decirlo así, y no corre. Y la señal pierde muy poco a lo largo del cable. ¿Qué quiere decir esto? Que hay poca impedancia, pues. Se puede decir que la impedancia puede ser hasta 0, o sea, muy poca la pérdida que hay entre la conexión por fibra óptica. Las desventajas de una fibra óptica de conjunto de conectores, cable, placa, dispositivo para fibra exacta son caros para el uso de comercial, por eso se utilizan como backbone, donde se deben transmitir un gran volumen de información a grandes velocidades, como le decía anteriormente, como CanTV, que transmite a cantidad y a grandes volumen de información. Ellos trabajan con fibra óptica, aunque los hogares lleguen en cobre. La fibra es frágil, lo que complica un poco la instalación. Se pueden partir muy fácil. Los empalmes entre fibras son complejas y siempre se va a necesitar un conversor óptico eléctrico, ya que es casi imposible tener toda la red de fibra, haciendo el costo más caro. Gracias por su atención y esta es toda mi exposición.